Hola de nuevo, bien, pues ya estamos aquí otra vez, segundo vídeo, y vamos a ver la práctica de todo esto. Aquí tenemos, como siempre, nuestra página de pruebas, y lo que vamos a hacer es crear nuestro nuevo plugin. Vamos pues a nuestros ficheros y vamos a crearlo de la forma más rápida, que es clonando. Vamos a duplicar el tercer plugin, duplicar. Aquí lo encuentro. Aquí lo tenemos, mi cuarto plugin. Ya veis que a medida que vamos haciendo esto lo vamos haciendo más fácil y más rápido. Mi cuarto plugin. Ahí lo tenemos, entramos dentro, vamos a borrar todo esto que teníamos aquí, vamos a guardar mi cuarto plugin, bien, ahí lo tenemos. Y este plugin servirá para ver cómo funcionan los filters. Bien, pues vamos a hacer un filter. Vamos a empezar por algo básico, que es the title. Es un filtro, como siempre, tenéis el listado de filtros aquí, los tenéis todos, lo que hemos explicado en la teoría, pues aquí tenéis, ¿veis lo que os decía? Que nos tenéis que preocupar porque hay muchísimos y es imposible saberse todo esto, es una barbaridad. Pero los tenéis aquí e incluso los tenéis categorizados, aquí los tenéis, por, como os decía en la teoría, posts y páginas, comentarios, categorías. Es decir, que más que memorizar, decir, por ejemplo, ahora yo quiero hacer uno que modifique los títulos de los posts. Bueno, pues, ¿qué hago? Pues fácil, vengo aquí y busco este enlace, os lo he dejado debajo del vídeo. Pues busco, por ejemplo, control F y busco title. Ahí lo tenemos. Title. Y veo attachment, no, esto no interesa. Esto tampoco, private title, veo muchos y cada uno nos dice lo que cambia. Single post title, dice, aplica a los posts cuando creas una página, cada uno te va diciendo, y veo aquí uno, y está en azul, normalmente los que están en azul son los que más se utilizan, ¿por qué? Porque tienen documentación extra. Y nos dice, se aplica en el post que se pilla de la base de datos, bueno, que se pilla es una traducción un poco mía, pero que se pilla de la base de datos antes de imprimir o antes de mostrar en la página. Este pinta muy bien. Vamos a title. Y aquí nos lo dice, nos dice esto, nos dice title está aplicado a los posts antes de cuando se leen de la base de datos y se van a mostrar. Ah, pues esto parece que sí, que interesa mucho. Vale, pues vamos a hacerlo, sí señor, me interesa. ¿Cómo se hace esto exactamente? Muy bien, pues nos vamos aquí y lo que hacemos es seguir las instrucciones. De hecho, ya te lo dice aquí. Podéis usar los ejemplos, incluso hacer un copy-paste, pero yo os lo voy a explicar línea a línea. Lo primero que tenemos que hacer es add filter. Ahí lo tenemos y entre paréntesis le diremos, punto y coma al final, qué filtro, en este caso the title. Ahí lo tenemos, the title. ¿Veis? De hecho es el mismo que aparece aquí, add filter the title. Ahí lo tenemos. Ups, me dejo las comillas, no me deja las comillas. Y entonces le tenemos que decir qué función queremos que haga. En este caso, por ejemplo, aquí se ha inventado una función. Vamos a poner nosotros la nuestra. Vamos a decirle JB, ya sabéis que es importante poner un prefijo en todas las funciones que creemos para que no se mezclen con las de otros programadores. JB, por ejemplo, modificar título. Ahí lo tenemos, ya está. Va a hacer este filtro. Evidentemente, si ahora lo dejo así, esto va a dar error. Voy a guardar, ya veréis. Voy a ir a mi curso de plugins, voy a ir a los plugins y lo voy a activar. Voy a plugins. Ya veis que aquí tenemos el nuestro que hemos creado, mi cuarto plugin. Bien, para ver cómo funcionan los filters, activo. Y esto va a petar. Cuando vaya a la home, ¡pum!, peta. ¿Por qué? Porque le he dicho que haga la función JB modificar título, pero no la he creado. Entonces, claro, aquí te dice, y está muy bien entender los errores, porque esto os va a sacar más de un atolladero. Dice, básicamente, sí, dice y al final dice, función JB modificar título not found or invalid function name. Básicamente dice que esto, JB modificar título, no es una función. Claro, es verdad, le he dicho, haz esta función, pero no le he dicho que esto es una función y no le he dicho que tiene que hacer. Así pues, vamos a crearla. Y es tan fácil como decir function. Y aquí, pues en este caso, JB, guión bajo, modificar, guión bajo, título. Ya lo tenemos.
function jb modificar título. Pongo los paréntesis y aquí, entre corchetes, le digo lo que quiero que haga. Voy a guardar. Y aquí lo que hará es aplicar un filtro en jb modificar título y este filtro hará lo que yo le diga aquí. Ahora sí, guardo y vengo aquí, ya no da error. Pero claro, no está haciendo nada. De hecho, se ha cargado todos los títulos. ¿Por qué? Una vez más, es lo que os decía, y si estáis haciendo también el curso de Genesis a intermedio, ahí lo veréis. Este filtro, básicamente, no ha devuelto ningún valor. No le he dicho, recordémonos que los filtros son una forma de modificar una información ya existente y mostrarla de otra forma. Aquí, lo que he hecho ha sido decirle, aplica este filtro en the title, en el título. Claro, fijémonos, ya no aparecen los títulos de los posts en ninguna parte. ¿Por qué? Porque no le he dicho lo que tiene que hacer. Entonces, lo primero que tengo que hacer es devolver un valor. ¿Qué valor? El valor del título. Vamos a poner aquí, vamos a poner la variable título. Aquí, entre paréntesis, lo que tenemos que poner con este símbolo de dólar y una palabra es la variable que nosotros queremos devolver al final de la función, con la que vamos a trabajar. Podemos ponerle el nombre que queramos, pero bueno, tiene sentido ponerle título. Y al final de todo, le tenemos que decir, cuando lo último de la función es return, en este caso, título, punto y coma. Es decir, que ahora esta superfunción, tiene la gran utilidad de decir, ¿ves? Añade un filtro en el título y hazle esta función. O al revés, como me gusta leerlo, hazle esta función en el título. Bien, entonces WordPress dice, voy a ver la función, aquí la tengo, jb modificar título, bien. Y ahora lo que quiero hacer es el título, devuélvelo. ¡Wow! Sí, voy a grabar una gran operación que hemos hecho y ahora si recargo, fijémonos que el título vuelve. Ya está aquí. Bueno, al menos tenemos el título, menos mal. Pero claro, este post, el filtro que está añadiendo aquí, no es ninguno, no está haciendo nada, no sirve para nada. Vamos a hacerle alguna modificación al título. Y esto es tan fácil como decirle el título, quiero que sea otra cosa. Y aquí es donde podemos empezar a aplicar un filtro. Por ejemplo, decirle, quiero que sea, como decíamos en otro ejemplo de otro curso, del curso de Genesis, importante. Dos puntos. Aquí cierro y aquí un punto. Este punto sirve para unir dos variables o dos strings o dos textos. Y aquí le voy a volver a poner título. Fijémonos, esto lo que hace es, le dice título, va a ser lo igual, un igual en programación, siempre un igual es asignar un valor. Dos iguales sería para comparar si una cosa es igual a la otra. Pero un igual es para asignar un valor. Pues título, a partir de esta línea, el título va a ser importante, dos puntos, y el título que ya teníamos. Es decir, está utilizando el propio título que ya teníamos y además la palabra importante delante. Si ahora yo guardo y vengo aquí y recargo, ups, nos hemos dejado algo en la línea 22, return título, a ver, el punto y coma, ahí, este punto y coma que siempre es muy traicionero. Guardamos, recargamos y ahora sí. Tenemos importante, dos puntos, un post interesante. Aquí podría haber dejado yo un espacio para que respire esto. Ahora sí. Bien, importante. Y diréis, vaya tontería. Sí, ya lo sé, es un ejemplo. No es importante que coloquéis esto. Pero fijémonos que si ahora yo voy a editar este post, aquí lo tenemos, fijémonos que el título es un post interesante. Aquí no dice importante. Así pues, ¿esto qué es? Esto es un filter read, de database read. Lee la base de datos y aplica un filtro antes de mostrarlo en pantalla. Pero la base de datos, en nuestro WordPress, en realidad el título no ha modificado. Sigue siendo este. Después desactivaremos el plugin y veremos que en el momento en el cual lo desactivemos, esto desaparece. ¿Por qué? Porque mostrará el valor puro de la base de datos, sin el filtro que hemos añadido nosotros. Pero antes vamos a añadirle algún detallito, por ejemplo, para que os vayáis haciendo con condicionales y cosas. Ahora repasemos. Dice, añadimos un filtro que se llama, en the title añadimos una función que va a filtrar, que se llama jb modificar título. Y la función dice, pilla el título y le añades un importante, dos puntos, espacio delante y después el título, que ya teníamos. Y lo devuelves. ¿Bien? ¿Se entiende la idea? Pues ahora vamos para que os vayáis familiarizando con el tema, vamos a añadir una condicional. If, paréntesis, y aquí abrimos corchetes y
aquí cerramos corchetes. Bien, esto quiere decir que solo lo va a hacer si se cumplen las condiciones que nosotros digamos en este paréntesis. ¿Y qué vamos a decir en el paréntesis? Fácil, le vamos a decir in category, y aquí vamos a borrar todo esto, if in category, y entre paréntesis la categoría, entonces haz esto. Esto es una función de WordPress, in category, que quiere decir, mira si este post está en alguna de estas categorías. Y en el caso que sea así, entonces haz esto. Si no, no lo va a hacer, si no, no va a aplicar esto, sino que directamente va a saltárselo y va a devolver título. Fijémonos, si se cumple lo de la condición, primero va a hacer esta línea y después va a devolver el título. Si no se cumple esta condición, va a saltar directamente y va a devolver el título sin aplicar el filtro. Bien, y ahora la categoría. ¿Qué categoría? Pues por ejemplo, aquí tenemos la categoría otra categoría y aquí tenemos la categoría sin categoría. Bien, pues vamos a hacer esta, la de sin categoría. Para eso tenemos que usar el slack, esto de aquí, sin categoría. Copiamos y lo pegamos aquí. Le vamos a decir, si está en la categoría sin categoría, entonces aplícale esto, si no, no. Vamos a guardar y ahora cuando regresemos a nuestra home, fijémonos lo que ha pasado. En esta, que no tiene la sin categoría, sino que es otra, no hay el prefijo importante dos puntos, pero en esta de aquí, ¡tachán!, aquí lo tenemos, importante dos puntos, hola mundo. Fijémonos que esto se ha aplicado aquí, ¿por qué? Porque está en sin categoría. Si yo viniera a este plugin, a este post, y le añado esta categoría, actualizo, y ahora voy a ver otra vez la home, fijémonos, automáticamente ¡zas!, ha aparecido. ¿De acuerdo? Vamos a quitarle la categoría para ver que funciona la condicional, y una vez más que esto solo se aplica sin modificar el valor de la base de datos. Vamos otra vez aquí. Bien, muy bien, pues hasta aquí perfecto, ¿verdad? Lo tenemos claro, no hay ninguna duda, vemos cómo funciona, etcétera, etcétera. Bien, ahora vamos a ver un filtro, porque este era de read, vamos a hacer uno de write, es decir, vamos a modificar la base de datos. Atención, esto es muy interesante porque lo que veremos va a ser curioso, después veremos lo que pasa. Perdón, vamos a nuestra página, aquí la tenemos, y vamos a crear un filtro nuevo. En este caso, el filtro va a ser un filtro que lo que va a hacer va a ser modificar el contenido, vamos a modificar contenido en este caso, y vamos a modificar el contenido que tenemos aquí, de forma que cuando le demos al botoncillo de grabar, antes de guardarlo en la base de datos, lo modifique. Vamos a ver cómo hacerlo. Vamos allá, pues, y vamos a añadir un filtro, add filter, que se llama content save pre. Vamos a ponerlo, evidentemente, entre comillas, ahora os explico cómo funciona, y vamos a ir a hacer la función jb modificar contenido. Le estoy diciendo que en content save pre haga la función modificar contenido, punto y coma. Bien, esto lo que hace, aquí lo tenemos, vamos a buscar, tantas ventanas abiertas, content save, ahí lo tenemos, nos dice, se aplica este filtro antes de guardar en el contenido del post, antes de guardarlo en la base de datos. Esto nos interesa. Vamos a ver lo que le vamos a hacer a esta función. Bien, antes de guardar en la base de datos, haz jb modificar contenido. ¿Y jb modificar contenido qué es? Pues es una función que me voy a inventar ahora, función jb, vamos a copiarla para no equivocarnos en ahí, jb modificar contenido, punto y coma, aquí abro, perdón, punto y coma no, abro aquí, ahora, bien. ¿Y esto qué es lo que quiero que haga? Bien, pues quiero que ponga todo el contenido en una variable llamada contenido, lo vamos a hacer fácil, contenido, ahí está, y quiero que al final de todo la devuelva. Pero ya hemos visto que esto no servirá de nada. Básicamente se le digo, antes de guardar el contenido, aplica esto, y esto precisamente lo que estoy diciendo es, utiliza el contenido y devuélvelo, no estoy haciendo nada. Así pues, voy a hacer una modificación a esta variable que contiene todo el contenido del post. Le voy a decir, contenido,
va a ser igual a algo. Por ejemplo, vamos a decirle que lo que quiero es que busque algo dentro del contenido y lo sustituya por otra cosa. Es decir, vamos a decirle string replace, str replace. Una vez más, no os preocupéis si no os conocéis todas las funciones. Hemos dicho que nadie se las sabe todas. Yo os la explico. Esta de aquí, string replace, es una función que lo que hace es reemplazar algo dentro de un string. Un string quiere decir un campo, una cadena de texto, un contenido, por ejemplo, el contenido de un post, etc. Va a buscar un string y lo va a reemplazar. Y el funcionamiento es muy simple. Solo le tenemos que decir, entre comillas, el string que queremos que busque, en este caso, hola, y después, entre comillas, que el string que queramos que ponga en su lugar. Adiós, por ejemplo. Y finalmente, ¿dónde? Evidentemente, pues le vamos a decir a la variable contenido. Repasemos lo que quiero que haga esta función. Quiero que añada un filtro antes de grabar, ¿de acuerdo?, la información en la base de datos, o sea, que va a hacer un write database, y este filtro va a hacer lo siguiente, JB modificar contenido. Y aquí en JB modificar contenido le digo, quiero que el contenido sea un string replace, sustituyas dentro de contenido hola y pongas adiós. Y al final lo devuelves. Voy a guardar los cambios y si no hay ningún error de sintaxis, cuando vaya aquí a las entradas y cree una nueva entrada, no va a explotar nada. No ha explotado nada, vale. Con lo que yo ahora puedo decir, por ejemplo, hola, ¿qué tal? Y aquí le vamos a poner, por ejemplo, hola, adiós, hola, adiós. Fijémonos, ahora yo voy a darle a publicar. Cuando publicas en realidad estás guardando y publicando. Esto funcionaría tanto si le doy a guardar como si le doy a publicar. Pero la idea es que antes de guardar todo este post en la base de datos, va a sustituir hola por adiós. Vamos a publicar y cruzaremos los dedos y veremos que ha funcionado. Ahí lo tenemos. Adiós, 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 adiós. ¿Lo veis lo que ha hecho? Esto es importantísimo tenerlo claro. Porque claro, ahora, evidentemente, cuando vamos aquí, vemos que el post ha quedado adiós, 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 adiós. Y ahí además hay el importante porque esto está en sin categoría. Pero fijémonos, fijémonos la diferencia. Si le doy a editar, esto es clave. Aquí lo tenemos. Hola, ¿qué tal? El título, aunque aquí aparece modificado, ¿veis? Importante, dos puntos, hola, ¿qué tal? Como esto es una read database, lo está modificando mientras viaja de la base de datos a la pantalla, o sea, aquí. En cambio, este de aquí, adiós, 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 lo ha modificado una vez y ya está modificado en la base de datos. Es decir, que en la base de datos coincide lo que vemos. Fijémonos ahora qué va a pasar si yo desactivo este plugin que he creado. Desactivo el plugin, ya está, ahora ya nuestro plugin no está funcionando. ¿Qué pasa cuando voy a la home y recargo? Fijémonos. El título ha quedado otra vez como el original, sin el importante. ¿Por qué? Porque lo que teníamos aquí, esto de aquí, ya no está haciendo ningún efecto. Pero ojo, porque este de aquí, adiós, 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 esto se hizo una vez y ya no hay vuelta atrás. Es decir, se aplicó una única vez, que fue cuando creamos ese post. Y en la base de datos, dentro de nuestro post, una vez más, aquí, esto está así. Con lo que ya no se aplica cada vez, solo se aplicó una vez, se grabó, se guardó en la base de datos y ahí quedó. O sea que, ya lo sabéis, filtros que escriben en la base de datos y filtros que modifican la información de la base de datos antes de mostrarla. En fin, señores, ya tenéis deberes. Tenéis aquí un listado muy interesante de filtros. Os recomiendo los que están en azul, porque los que están en rojo no tienen documentación, porque no se usan tanto. En cambio, los que están en azul, pues tienen muchos. WordPress Title, por ejemplo. ¿Qué más? Content Safe Pre, algo a hacer antes. Esto, por ejemplo, podría ser útil si tenéis un periódico y queréis prohibir algunas palabras, palabrotas o palabras malsonantes o lo que haga falta, pues podéis decir, sustituir la palabra cualquiera, da igual, seguro que sabéis mucho, pues por otra. En Estados Unidos algunos utilizan fracking en lugar de fucking, ¿no? Pues alguna cosa así. O asteriscos en lugar de una palabra malsonante. Bueno, pues probad, ya veis que lo tenéis por categorías, aquí los tenéis, comentario, post, páginas, etc.
y no os preocupéis, ya os digo, si no vais a ver más. Bien, pues nada, hasta aquí los filtros. Ya hemos visto ahora todos los dos tipos de hooks, los actions y los filters, y vamos a ir poco a poco complicando la velocidad o el nivel de programación. Por favor, indicadme si creéis que voy demasiado lento, bien de ritmo o demasiado rápido. Porque a partir de eso, que es la gracia de hacer estos cursos de una forma bilateral, voy a ir aumentando el ritmo o disminuyendo. Pensad que aún queda un curso de avanzado, este es el básico de plugins, pero queda uno de intermedio y uno de avanzado. O sea que tampoco os preocupéis los que queráis saber mucho porque lo vamos a tocar todo. Pero los otros, pues indicadme, pues sí, yo creo que vas bien, vamos por ahí. O sea, nos quedan aún, pensad que en total van a ser 30 clases. Esta es la tercera. Que tampoco hace falta el ritmo que sea muy fuerte al principio, pues luego iremos complicando. Pero bueno, vuestro feedback siempre es apreciado. En fin, señores, nos vemos en la siguiente clase para hacer un poco más. Hasta entonces, adiós.